Desde este otoño lluvioso del mes de octubre en la calle Reina número 11, Art for You vuelve a sus andadas en la galería Utopía Parkway para ver una exposición muy especial de un pintor nacido en Madrid en 1967, Adamo Dimitriadis. Horizonte Artificial, esta exposición compuesta por 14 pinturas al óleo. Nos vamos a introducir en el mundo de este pintor, hijo de padre griego e ingeniero industrial, que los domingos solía llevar a su hijo al Museo del Prado para acercarse a la pintura con gran pasión. De hecho, este pintor, nacido en 1967 en Madrid, de 57 años, fue diseñador también de moda. Sí, diseñaba vestidos tanto masculinos como femeninos muy modernos y le encantaba ver las revistas de ingeniería de su padre. Tanto es así que todo esto carga esta exposición, esas influencias de una especie de trabajo, de un retrofuturo, de una especie de futurismo romántico, poético, que ensalza la tecnología, la carrera espacial, probablemente la liberación del átomo, todo lo que tiene que ver con, efectivamente, las guerras frías, la era de la industrialización digital a través de las computadoras, las naves espaciales, como no, la carrera espacial, y toda esa especie de retrato de un futuro distópico. Sí, Horizonte Artificial es el nombre de esta exposición, de este pintor figurativo, metafísico, realmente en muy conexión con el título de la galería, ¿no? Utopía Parkway. Sí, efectivamente, este es un pintor muy interesado también por las ilustraciones de ciertos artistas como Arthur Roudenbach, el belga Serge de Klerk o el español Daniel Torres. De alguna manera eran ilustradores de un mundo de ciencia y ficción, de un mundo futuro. Antenas, radares, ondas, toda la fuerza de su pintura está conectada con ese mundo científico de los grandes avances del siglo XX. Un trabajo minucioso, pintado con una gran exquisitez, con colores eléctricos, como de paisajes imposibles, postatómicos, con un gran acabado y sobre todo con una gran potencia en la imaginación, creando estructuras conectadas con el espacio, con el futuro, con el más allá. Es como una especie de mezcla entre el pasado, el presente y un futuro que ya está aquí, con la inteligencia artificial, la era digital, post-pandémico, post-11S. Ya el futuro, dice él, no es lo que pensábamos que podía ser. Dice el propio Adamo que los niños hoy día quieren ser futbolistas, no astronautas como antiguamente. Y bueno, toda esta visión de que la sociedad distópica en la que estamos viviendo podía estar ciertamente llegando. Es como que en sus cuadros pudiésemos ver una especie de túnel del tiempo entre un pasado vinculado con una especie de arquitecturas de los años 50, 60, construcciones antiguas pero también modernistas. También, como no, la utilización de naves, proyectiles, trenes,
pues de mediados del siglo XX, ¿no? Conectados con paisajes y esas estructuras en forma de patrones, de polígonos, de forma abstracta, sobrevuelan sus paisajes. De hecho, me recuerda a la idea del túnel del tiempo, una serie americana de los años 60, donde unos personajes se metían dentro de él y podían viajar a través del tiempo. Bueno, pues eso es lo que nos permite Adamo. Un viaje, pues, por unas visiones realmente muy disasociadas, conectadas con la naturaleza, pero también de una tecnología devastada, solitaria, casi como si hubiese sido arrasado por una era atómica. Pero también hay aviones de la Segunda Guerra Mundial, paisajes de un desierto, que conforman pieles misteriosas. Es como que en Adamo se vislumbra esa sensación de que el hombre lo ha conseguido todo, y más ahora que tenemos la inteligencia artificial, y sin embargo podemos estar más solos y desconectados que nunca. Es cierto que la tecnología nos hace avanzar, pero por otro lado nos vuelve solitarios, aislados, incomunicados. Él siempre fue una persona muy interesada en el mundo de los átomos, los electrones, solía leer revistas que su padre dejaba, que estaban vinculadas con los avances científicos. Y toda esa fuerza está en su obra, toda esa influencia, como os he dicho, también de una especie de búsqueda de conexión con lo espacial. Pero también hay una sensación de amenaza en sus cuadros, una felicidad tensa, que a pesar de que sean arquitecturas maravillosas y todas sólidas, es como si estuviesen vacías. Él ha pintado mucho la figura humana, pero en esta exposición es casi como desolador la ausencia de seres humanos. Solo quedan los restos de sus edificios, modernistas, racionalistas, y esa geometría poligonal, romboidal, que se funde con el cielo. Sí, nos puede recordar a paisajes de películas como la de Kubrick, 2001, Odisea en el espacio. Esa especie de minimalismo arquitectónico en el que se está convirtiendo el mundo de las oficinas, que cada vez están más como congeladoras, ¿no? Que es un poco la sensación de frío, de vacío, de ausencia de calor, porque de alguna manera puede que el futuro nos deshumanice y nos vuelva cada vez más como una congeladora. Estos complementarios celeste y naranja salmón, con este helicóptero sesentero, y esas especies de insinuaciones de hexágonos que aparecen por el fondo. Pasamos también a cierto amor por la arquitectura que podría recordar a Mimo, ¿no? A Mimo se le suele llamar a la arquitectura de Miami, que representa un poco la arquitectura de los años 20 y 30 y 40 también, que tiene que ver con esa especie de arquitectura Art Deco que tiene sobre todo South Beach en Miami, ¿no? Ahí en Oceans Drive, en las calles Lincoln, Washington, donde podemos ver edificios de este tipo, ¿no? Con colores pasteles y con remates de pináculos que en él, por supuesto, nos vuelve como más una investigación, casi como radares, antenas conectados como retrato de un átomo, ¿no? Y los electrones que giran alrededor. Como no, chemistry, química, que representa que ya el espacio de la vivienda se convierte en un lugar de investigación,
pero desolado también. No hay seres humanos. Es como una metafísica que, de hecho, al pintor nos hace probablemente recordar pues, a un De Chirico, a un Giorgio De Chirico del 2024, claro, que es un pintor que le admira mucho, ¿no? Como Dapero también, o el pintor futurista, o Lisinski, el constructivista ruso, esa arquitectura que hablaba de futuros también, del socialismo utópico de la Unión Soviética. Bueno, esto en concreto es una de las obras que ahora se llama Periferia, que tiene que ver con uno de los grandes monumentos que se construyó en 1939 en la Exposición Universal de Nueva York. Medía 55 metros de altura y, bueno, evidentemente representaba el futuro. Lo hemos conseguido, ¿no? La representación casi como de una especie de esfera perfecta, donde adentro se enseñaban dioramas de fotografías del futuro, de imágenes muy... pues, de espacio y de todo aquello que representara un poco los avances tecnológicos de la época. Estamos hablando de la post-depresión de Estados Unidos, de los años 30, o sea que es 1939, justo en el comienzo de la guerra. Y sí, toda esta especie de ciencia ficción le interesa en las películas como King Kong o Godzilla, y también podríamos hablar de de la idea de que la ciencia ficción ha contribuido a construir esta especie de naves espaciales fabulosas, arquitecturas de un futuro casi espacial. Pero, como veis, estas celdillas, estos hexágonos en forma de panal de abeja, se queman y se prenden fuego. De alguna manera, habla de que ese futuro se va al garete por el fuego. Bueno, esta pieza me hace recordar mucho a Andrew Nichols, el director de cine que hizo su película Gattaca en 1998 con Ethan Hawke y Uma Thurman, esa especie de cielos marcianos, rojizos, y esos edificios, pues esos racionalistas, ¿no? De alguna manera que tienen que ver con nuestra contemporaneidad, oficinas, panales, que se convierten en espacios inhóspitos. Efectivamente, estas piezas representan esa altura, esa búsqueda del hombre de alcanzar en sus torres de Babel contemporáneas lo que no consigue alcanzar, su alma. De alguna manera, él también, como pintor, cree en el alma y cree que nosotros volvemos de allí y bajamos a encarnar. En ese sentido, he escuchado una entrevista en la que dice que todos somos, de alguna manera, seres espirituales que probablemente bajamos constantemente y subimos a ese sitio original, ¿no? Porque en sus cuadros hay una especie de búsqueda de más allá, de un deseo del hombre de alcanzar la altura, alcanzar lo macro y lo micro, siempre elevándose del cielo hacia el cielo, ¿no? Como una especie de necesidad imperiosa de subir y escalar. De hecho, aquí podemos ver esta sensación hopperiana, ¿no? De Edward Hopper, el pintor americano, que tenía esas mujeres solitarias en los campos, y aquí, bueno, aquí lo tenemos en edificios modernos de lanzaderas espaciales. Siempre está detrás esas celdillas o hexágonos, de alguna manera, que recuerdan la idea de un panal, que está como de alguna manera también hablando de que nuestro espacio también puede tener lo que se dice en la cultura indiana nadis, o redes que conforman el cuerpo etérico planetario, ¿no? Como todo cuerpo tiene un conjunto de redes sutiles, ¿no? Que conforman ese cuerpo etérico que mantiene unido y cohesionado el cuerpo físico. Quizás eso es lo que está pintando de fondo, ¿no? Siempre está esa vibración invisible, como energética, como un prana, que aparece detrás. Son fantásticos esos colores intensos. Y esa visión de vez en cuando que aparece un ser humano, tomando conciencia de las distancias y de la búsqueda, ¿no? De la altura. Sí. La búsqueda del bienestar de los años 50-60, que tiene todo el mundo conquistado. Tenemos la cocina perfecta, la radio, la televisión, los cohetes espaciales, los aviones.
pero también una guerra fría que amenaza. Porque en las obras de este pintor se nota que hay una felicidad tensa. A él le interesa mucho un fotógrafo llamado Edward Burtynsky, que es un canadiense, un fotógrafo que suele retratar imágenes desoladoras, de desiertos, de arquitecturas abandonadas, de barcos encallados y de una especie de fotógrafo romántico, muy poético, de la metafísica de la soledad, del vacío y del abandono, que es un poco lo que tiene aquí también en estas pinturas, ¿no? Como si fueran espacios abandonados, solitarios, que solo tienen conectadas sus antenas, como pueden ser un poco los grandes telescopios que están como en Tenerife o en el desierto de Atacama, ¿no? Que son como arquitecturas increíbles que están buscando el más allá en desiertos, ¿no? Centros astronómicos. Y en este caso me hace gracia que utilice la arquitectura típica del Art Deco de Miami. Bueno, aquí tenemos al doctor von Braun, que fue uno de los grandes precursores del viaje a la Luna por parte de América. Es increíble, pero este fue un científico nazi que trabajó en la construcción ni más ni menos que el del misil balístico de largo alcance llamado V2, que fue una de las armas más utilizadas en el bombardeo de Londres. Y efectivamente este hombre, que cuando se rinde la Alemania nazi, decide trabajar para la NASA y ayudando a construir las misiones del Apolo hacia el espacio, ¿no? Hacia la Luna. Por lo cual este nazi, que trabajó para la aniquilación del ser humano, también contribuyó a la elevación del hombre hacia el espacio, hacia el más allá. Curiosamente, este V2, este tipo de arma letal, fue construida por más de 20.000 prisioneros de campo de concentración nazi que murieron. Más de 20.000 personas murieron en la construcción de estos misiles. Bueno, este mismo científico alemán, von Braun, dijo que lamentable era que en vez de construir cohetes para llevarnos a más allá, lo hacemos para destruir otras vidas, ¿no? Esa es la ambigüedad de la ciencia, que puede ser utilizada para el bien o para el mal. Y así es como esta exposición nos deja un poco con una sensación de belleza y amargura, de sensación de soledad, de un pasado que está llegando en un presente muy fuerte, porque podríamos hablar precisamente de la soledad de los seres humanos, que cada vez más nos aislamos en el cubo de un ordenador, en la pantalla del ordenador. Las calles cada vez las ocupamos menos porque estamos conectados, estamos dentro de nuestras casas cómodos. Y por eso, a lo mejor, de alguna manera, la idea de esta sociedad del futuro que nos va dejando cada vez lleno de objetos electrónicos, digitales, que nos vacía las calles. Pero también hay una aspiración de conexión con el todo, ¿no? Con el cosmos, con la idea de la galaxia y esa metafísica, esa aspiración a ascender, ¿no? A pesar de las amenazas. De hecho, todas estas arquitecturas son bellísimas. La arquitectura modernista del Art Deco, que representa pues vanguardia, ¿no? Que tiene conexión con la Bauhaus, con la idea de altura, de modernidad, pues sí, también de Torres de Babel. Pero también, como dice la exposición, hay un horizonte artificial. Hay algo que está fallando. Y él nos lo pinta de una manera muy poética, muy inquietante, sugestiva, con un gran trabajo del color, muy potente, que parecen casi fotografías y, por supuesto, como no, vinculadas a un exotismo visual, ¿no? Que también puede recordar a algunos fotogramas de David Lynch, que él admira bastante, ¿no? Una sensación de inquietud visual que él maneja muy bien. Tiene una mirada muy cinematográfica este pintor. De encuadre de fotógrafo, de director de cine, ¿no?
Sí. Un trabajo que recomiendo que vengáis a ver, Utopía Parkway, que estará hasta noviembre, cuyo pintor, hijo de griegos, yo precisamente acabo de aterrizar de la isla de Creta, Adamo Dimitriadis, nos regala en la galería Utopía Parkway. Que nos conectemos todos con ese más allá.